iglesia en el Señor, paz a vosotros. Estamos llegando ya a la parte final de este día de reposo en el cual nos hemos deleitado en el ejercicio espiritual. Y pues para finalizar de la mejor manera este día vamos a dedicar estos momentos para entonar alabanzas a nuestro Dios y para tener un momento de reflexión en su santa y bendita palabra. Así es de que a partir de este momento hacemos la invitación a todos nuestros hermanos, si alguno no está por ahí conectado, podamos correr la voz, los que ya estamos por ahí en la plataforma digital, avisando a nuestros hermanos para que todos juntos nos podamos deleitar en el ejercicio espiritual en esta oportunidad. Quedará nuestro hermano obrero de la iglesia, Amado Castro, para entonar alabanzas a nuestro Dios y que todos juntos podamos entonar allá en la intimidad de nuestros hogares esos cánticos. Carísimos hermanos, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Bienvenidos hermanos a esta comunión que logramos con la ayuda de nuestro Dios y la ciencia que Él dejó, poder compartir estas horas del día de reposo, habiendo cumplido el mandamiento conforme está escrito: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Dice la porción del libro de Cantares en el capítulo 6, versículo 10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? La iglesia de Dios se manifiesta de esta manera y con espíritu y gratitud delante de nuestro Dios glorifica su bendito nombre. Vamos a cantar, hermanos, glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Lo vamos a hacer primeramente con la alabanza número 84, Oh amor de Dios. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastarían jamás. Él me lavó y me salvó y me da el reino además.
oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. El amor de Dios, hermanos, se manifiesta para con la iglesia y la reviste de alegría, de gozo inefable, gozo espiritual, reconociendo que es un don de Dios la vida, es un don de Dios gozar de su misericordia, y que nos complacemos en glorificar su bendito nombre a pesar de cualquier circunstancia. Doblamos nuestras rodillas para pedir a Dios su bendición en esta hora de reflexión de su bendita palabra. Bendito Padre, nos unimos con todos aquellos que en cualquier lugar invocan tu nombre y son llamados hijos tuyos. Nos unimos, Santísimo Dios, porque es nuestra necesidad espiritual glorificarte, mantener esa viva comunión, Santísimo Dios, contigo y con tu bendito Padre. Y el cuerpo de tu iglesia, Santísimo Dios, se goza en la tribulación, en cualquier circunstancia, no pierde, Santísimo Dios, su gozo de agradecer, Santísimo Dios, tu misericordia, tu bondad, y que tu bien, Santísimo Dios, cubre a tu iglesia en donde quiera que se encuentre. Te suplicamos, Santísimo Dios, que nos llenes de fe y nos cubra tu gracia bendita, y que este tiempo, Dios mío, que dedicamos para tu adoración, cada casa de oración, cada casa, Santísimo Dios, de tus hijos se convierta en casa de oración, y glorifiquemos tu nombre con alegría. Te lo suplicamos todo por Jesucristo, tu bendito Hijo, nuestro eterno Redentor de gloria. Amén. Vamos a cantar, hermanos, otra alabanza para dar lugar a la meditación de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 77. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy,
y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Vamos a entonar, hermanos, una alabanza más. Vamos a glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. La alabanza número 241, valor y fe. Cantamos, hermanos. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaquen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan, si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todos te podrás sentir. Si una ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Después de haber entonado, hermanos, estas alabanzas que nos hablan, hermanos, de que tenemos que mantenernos, hermanos, con mucha fe para poder sobrepasar cualquier circunstancia. Hoy, hermanos, tenemos el tiempo para la reflexión de la bendita palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano obrero Héctor Aguilar, él con nosotros. Mis amables hermanos que nos sintonizan a esta hora a través de las plataformas digitales, donde gracias a ello, hermanos, tenemos aún en estos momentos difíciles la oportunidad de llegar hasta la intimidad de sus hogares, de los hogares, de cada hogar de nuestros hermanos.
Si bien es cierto, hermanos, son tiempos de angustia, pues nos enfrentamos a situaciones que en los años que yo llevo de vida no nos habíamos enfrentado a una situación como tal. Hemos pasado quizás otro tipo de dificultades, pero como esta quizás, como repito, en mis años de vida no habíamos enfrentado. Sin embargo, hermanos, es la misericordia de nuestro Dios la que permite todas estas cosas. El profeta Jeremías, hermanos, escribía en el libro de las Lamentaciones, allá en el capítulo 3, que nada ocurre en este mundo sin que Dios no lo permita o sin que Dios no tenga el control de todas aquellas cosas. También, hermanos, el mismo profeta Jeremías, ahí en el capítulo 3 de las Lamentaciones, nos dice que es por la misericordia de nuestro Dios que no hemos sido consumidos todavía, porque nunca decayeron, dice la Escritura, sus misericordias y sus favores, sino que siempre se van renovando, hermanos, cada día, ¿verdad? Así dice la bendita palabra de nuestro Dios. Probablemente, hermanos, estos sean solo recordatorios que las señales que encontramos en las Sagradas Escrituras han de cumplirse al pie de la letra y debemos estar nosotros como hijos de Dios preparados ante esta situación. Sin embargo, hermanos, el mensaje es que a pesar de esta situación, nosotros, hermanos, no dejamos de ser hijos de Dios por el hecho de no reunirnos en los templos en los que acostumbramos, en las diferentes casas de oración. Hoy pueden estar cerrados, hermanos, todos esos lugares en el que se nos ha permitido adorar por años, pero eso no quiere decir que porque estén cerrados dejemos de ser hijos de Dios, sino es aquí precisamente en estos momentos donde nosotros vamos a dar a conocer que verdaderamente somos hijos de Dios. Vamos a dedicar unos minutos entonces para poder escudriñar en la bendita palabra de nuestro Dios. No sin antes, hermanos, invitarles, si usted puede allí en su hogar, con su familia, ponerse de rodillas, lo haga, si no, pues inclinando nuestro rostro, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios, suplicando su dirección. Bendito y poderoso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Ante ti, Señor, nos postramos tus hijos de rodillas, conscientes de nuestra necesidad de ti, y agradecidos contigo, Padre, porque hasta este momento tú tienes misericordia de nosotros. El mundo anda alarmado, Señor, por estas situaciones, y quizás nosotros también nos preocupamos como carne, como humanos, como seres humanos que somos, pero también tenemos la certeza y la confianza de que tú vas a libertarnos, Señor, de todas estas tribulaciones, de todas estas dificultades por las que atravesamos. Nos vas a librar, pondrás nuestro pie en roca firme, como el salmista había entendido, Señor, y reconocía que tú le habías sacado del pozo de la desesperación, decía el salmista, del lodo cenagoso donde se encontraba metido. Pero tú le habías limpiado ese lodo y le habías hecho vestir nuevas vestiduras limpias, resplandecientes, y habías afirmado su pie en la roca que es inamovible. En ti confiamos, oh Señor, que esta situación va a pasar, va a ir menguando con el pasar, con el correr de los días, y prontamente habremos de regresar nuevamente a nuestras actividades como lo hemos acostumbrado. Así confiamos, así creemos, así lo expresamos porque creemos en un Dios poderoso. Bendito Dios, queremos implorar si algo no hemos hecho correctamente en este día, puedas perdonarnos, Señor, y puedas disimular nuestras faltas. Y por el contrario, permítenos que podamos hallar gracia delante de ti, para que las cosas que hemos estado haciendo hayan sido de provecho para tus hijos, Señor, y que tú te agrades también de tus hijos, que aún en la intimidad de nuestros hogares hemos podido tener esta comunión contigo, con nuestra familia, allá en los hogares, con los hijos, con sus hijos, y así, Señor, con todos aquellos que nos rodean. Ahora, Padre, vamos a dedicar unos minutos para escudriñar en tu santa y bendita palabra, rogándote nos concedas ese permiso de poder abrir estos escritos sagrados y que a través de ellos, Señor, nos regales un consejo para poder reflexionar en nuestra vida en esta oportunidad. Te imploro, pues, que por favor puedas regalarme la sabiduría a tu siervo que te clama, que puedas purificar mis labios, son los favores que te imploro, Señor, pasando ese carbón encendido, Padre, para que las palabras que platiquemos sean de acuerdo a tu voluntad, sean de acuerdo a tu sabiduría, y que todos juntos nos edifiquemos en esta preciosa tarde. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, te imploramos estos favores y te agradecemos por todo. Amén.
Vamos a leer, hermanos, un texto en las Sagradas Escrituras. Nuestros hermanos que nos acompañan pueden sentarse. El salmista David, hermanos, decía en el Salmo número 27, Salmo número 27, hermanos, escribía el salmista de la siguiente manera, y en el texto número 4 vamos a leer Salmo número 27, hermanos, y en el versículo número 4 dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Una cosa he demandado, decía David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, dice la palabra de Dios, en su santo templo. Pregunto, ¿será que David, hermanos, permanecía día y noche en el templo de Dios en el tiempo antiguo? No vivía allí permanentemente, porque David cumplía con sus propósitos, o con sus tareas, mejor dicho, con sus tareas en el reino. David cumplía sus tareas. La mayor parte del tiempo David la pasaba en su palacio, o si era tiempo de batallas, hermanos, el rey David estaba al frente de la batalla. David, hermanos, cumplía sus compromisos, sus obligaciones, sus responsabilidades como el gobernador que era del pueblo de Israel. Ahora bien, encontramos en esta oportunidad, hermanos, esta porción de las Escrituras, en donde David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta cosa voy a buscar, que esté yo todos los días de mi vida, decía el salmista, en la casa de Jehová. A través de las enseñanzas, hermanos, del apóstol Pablo, en Jerusalén, hermanos, allá por el año 70, en la era cristiana, el templo fue destruido por los romanos. Fue invadida la ciudad de Jerusalén por aquellas tropas del general Tito, y hasta llega el momento, hermanos, en que el templo donde el pueblo de Dios adoraba en aquel antiguo tiempo fue destruido por completo. ¿Qué iba a pasar suponiendo que David viviese en ese tiempo? ¿Qué iba a pasar con David si David había pedido a Dios que le permitiera estar en ese templo todos los días? A través del apóstol Pablo, hermanos, y vamos a leer un texto acá en las Escrituras, le titularemos, hermanos, a nuestra meditación, conscientes de una promesa hecha. Así le vamos a titular: conscientes de una promesa hecha a nuestro Padre Dios. El apóstol Pablo, hermanos, decíamos, capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, hermanos, y dice en el texto número 19, dice así las Escrituras: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Decía el apóstol Pablo. También, hermanos, el apóstol Pablo, en la carta que les escribe a los romanos, en el capítulo número 2, hermanos, escribe el apóstol Pablo también otro texto, y le dice o le enseña a la iglesia. Capítulo 2, hermanos, carta a los romanos, en el versículo número 1 dice la bendita palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice la palabra de nuestro Dios, vuestro racional culto. ¿Cómo es entonces ahora la adoración, hermanos? Mediante estos textos que hemos leído, decía el salmista, hermanos: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, estar yo todos los días, decía David. Quizás cambiándole un poquito, hermanos, al texto, no en su santo templo, sino inquiriendo, hermanos, en el consejo de parte de nuestro Dios. David hacía referencia al templo, hermanos, porque era el lugar en aquella oportunidad donde se alababa a Dios. Cada año, hermanos, el pueblo tenía ordenado ir a ofrecer holocaustos a nuestro Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y era, por así decirlo, una obligación de ir a ese lugar, porque no se podía, hermanos, en otro lugar. Recordando también, hermanos, un relato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el Evangelio según Juan, hermanos, en el capítulo número 4, dice la bendita palabra de nuestro Dios:
Evangelio según Juan, hermanos, en el capítulo 4, y vamos a leer, hermanos, del texto número 19. Texto número 19 en adelante, vamos a leer lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Es un relato, hermanos, en el que el Señor Jesucristo llega a cierto lugar, a un estanque, donde se encontraba, hermanos, una mujer samaritana. El Señor Jesucristo le pide que le dé de beber porque aquella mujer estaba sacando agua de aquel estanque. Y empieza, hermanos, allí una conversación entre el maestro y aquella mujer samaritana. El versículo número 19, hermanos, dice de la siguiente manera: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor le responde y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, le dijo el maestro, ni en Jerusalén adoréis a quién, hermanos. Adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el maestro. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra de nuestro Dios, es necesario que le adoren. Hundiendo, hermanos, todas estas citas, todas estas porciones bíblicas en las cuales meditábamos, hermanos, y decíamos, hermanos, le titularemos a nuestra meditación conscientes de una promesa hecha. Nosotros, hermanos, hemos hecho promesa a nuestro Dios. Y esa promesa, hermanos, la hemos firmado, por así decirlo, cuando pasamos por las aguas bautismales. A partir de ese momento, hermanos, nosotros entendimos, hermanos, que nuestra vida pasada la íbamos a dejar a un lado. Y tal como David, hermanos, en aquel tiempo antiguo le dijo a Dios: una cosa te he demandado y voy a buscar esta cosa todos los días de mi vida. Estar inquiriendo el consejo en tu santo templo, inquirir el consejo de tu santa y bendita palabra. Esa misma promesa, hermanos, nosotros firmamos a la hora de hacer ese pacto con nuestro Dios. Ahora, hermanos, la adoración a nuestro Dios no se limita, hermanos, únicamente a 4 paredes como hemos estado acostumbrados. Si bien es cierto, cuando nosotros asistimos a nuestras casas de oración, son momentos muy especiales porque compartimos los unos con los otros, compartimos con nuestros hermanos que no nos estamos viendo todos los días. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, también nos enseña que al venir a la iglesia somos miembros los unos, dice la palabra de nuestro Dios, los unos de los otros, porque formamos el cuerpo de ¿quién, hermanos? Formamos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces todos, dice la palabra, somos miembros los unos de los otros porque formamos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces son momentos especiales, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la casa de oración para compartir juntos, hermanos, en armonía, teniendo paz, hermanos, teniendo esa convivencia que tan maravillosa es. Y el escritor a los hebreos, hermanos, también aconsejando a la iglesia de aquel entonces y consejo para nosotros, el escritor a los hebreos decía: no dejen de reunirse, no dejen de tener esa comunión entre ustedes, porque de esa manera nos vamos apoyando unos a otros al amor, decía el escritor, y a las buenas obras. El ejercicio espiritual, hermanos, debe ser constante en nosotros. No se limita ese ejercicio espiritual únicamente, hermanos, como mencionaba anteriormente, a 4 paredes, a lo que estamos acostumbrados. Quizás algo de bueno hay en todo esto, porque a veces en los hogares, hermanos, poco es el tiempo que convivimos con todos los miembros del hogar. Y máxime hoy en estos días en que las redes sociales han invadido nuestra intimidad, han invadido nuestro espacio, han invadido nuestro tiempo. Estamos en el hogar, pero estamos hablando con otras personas. Y quizás con los miembros del hogar es poco el tiempo que utilizamos para compartir con ellos, para preguntarnos que cómo nos fue en el día, para compartir, hermanos, diversas experiencias.
Y quizás algo positivo de todo esto es que podemos volver a nuestros hogares a compartir con aquellos que nos rodean, compartir con aquellos que van a estar con nosotros cuando hayan dificultades serias en nuestras vidas. Cuando hayan dificultades, hermanos, que nadie más va a querer estar allí, el padre, la madre, el hijo, el hermano, la hermana, allí van a estar con nosotros. Y qué bonito es entonces que ahora como familia estemos compartiendo. Y si no podemos reunirnos, hermanos, en las casas de oración, eso no quiere decir que nosotros dejamos de ser hijos de Dios. No significa eso, hermanos, que vamos a ser menos espirituales por no reunirnos en la casa de oración, sino, hermanos, es precisamente en estos momentos, hermanos, en los que verdaderamente vamos a darle a conocer al mundo, porque la palabra nos dice también que nosotros somos cartas leídas para el mundo, para aquellas personas que nos rodean. Es ahora entonces en que nosotros debemos practicar, hermanos, el ejercicio espiritual, porque ya decíamos, somos hijos de Dios, hermanos, no solo en la casa de oración, no solo en los templos, no solo en los lugares de adoración, sino en todo lugar en el que nosotros nos desenvolvamos. Seguimos, hermanos, nosotros siendo hijos de Dios. Y decíamos, hermanos, nosotros hemos hecho una promesa a nuestro Padre Celestial cuando pasamos por esas aguas bautismales. Y quizás yendo un poquito más atrás, hermanos, con el solo hecho de haber llegado al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, dice las Escrituras, hermanos, que aquel que conoce se le será reclamado porque ya no vive en ignorancia. Dice un texto, hermano, en las Sagradas Escrituras, mejor te hubiera sido no haberme conocido, porque el conocer, hermanos, el llegar a tener conocimiento nos compromete. Sin que nosotros ni siquiera hagamos un trato, el tener conocimiento, hermanos, nos compromete a actuar de acuerdo a aquello que hemos conocido. Las Sagradas Escrituras nos enseñan también, hermanos, y en una de las 3 definiciones que se da como pecado dentro de las Sagradas Escrituras, dice un texto, hermanos, aquel que conoce lo bueno, que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, también le es contado como pecado, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, quizás no dejando solo en la parte del bautismo, cuando llegó este conocimiento de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ya estamos comprometidos a hacer la voluntad de nuestro Dios, porque ya no seremos tomados, hermanos, o nuestras culpas, nuestras faltas, ya no serán tomadas como ignorancia, sino como sabedores, hermanos, y no cumplidores de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, hay un detalle, hermanos, cuando nosotros en nuestro diario vivir, nosotros generalmente estamos haciendo promesas, nos hacemos promesas en la familia, el esposo le hace promesas al esposo y viceversa, el novio le hace promesas a la novia y viceversa. Generalmente, constantemente nosotros estamos haciendo promesas. Ahora, cuando nosotros, hermanos, hacemos una promesa, aquel que escuchó esa promesa, ¿qué espera, hermanos? Que aquel que hizo la promesa, cumpla con aquella promesa. Y cuando nosotros, hermanos, esas promesas, hermanos, son fáciles cumplirlas cuando hay bonanza, cuando hay tranquilidad, cuando hay armonía. No, hombre, si las promesas no se dificulta cumplirlas, porque tenemos a nuestra disposición los mecanismos o los recursos necesarios para poder cumplir, hermanos, aquellas promesas que nosotros hacemos. La dificultad viene, hermanos, cuando de pronto empiezan cuando empiezan a haber obstáculos en nuestra vida. Tal vez prometimos una cosa y de pronto se empiezan a interponer, hermanos, tropiezos en aquella cuestión que hemos prometido, y empiezan a existir dificultades, hermanos, empiezan a aparecer problemas que no los teníamos contemplados. Allí, hermanos, se va haciendo cada vez más difícil poder cumplir con aquellas promesas que de pronto hicimos, con aquel compromiso, hermanos, en el cual nos comprometimos, valga la redundancia de palabras. Es ahí entonces, hermanos, en donde debemos procurar mantener, hermanos, aquella palabra que nosotros hemos hecho. Porque cuando hay responsabilidad en nosotros, hermanos, vamos a buscar de la manera que esté a nuestra disposición poder cumplir con aquellas promesas. En la vida material, hermanos, así lo hacemos.
En la vida material el hombre se preocupa tanto, hermanos, por cumplir con promesas o por cumplir, hermanos, no necesariamente con promesas, sino cumplir, hermanos, con compromisos que el ser humano atiende o ha hecho ya en su momento. Un ejemplo tan claro, hermanos, el trabajo que bendición de Dios que lo tenemos. Pero de pronto, hermanos, nos agarra la tarde, ¿qué vamos haciendo? Vamos como loquitos corriendo hacia el trabajo, apartando a las personas que se nos van poniendo en medio, porque sabemos nosotros que si no cumplimos ese compromiso, hay consecuencias negativas para nosotros. Y nos preocupamos, hermanos, nosotros por tratar de cumplir al pie de la letra aquellos compromisos que nosotros vamos adquiriendo, hablando de nuestra vida material. Ahora bien, si nosotros procuramos hasta en lo más posible cumplir con esos compromisos, hermanos, materialmente hablando, ¿cuánto más no debemos nosotros preocuparnos, hermanos, por cumplir aquellos compromisos espirituales, aquellas promesas espirituales, hermanos, aquellas responsabilidades espirituales que nosotros hemos tomado? Mencionaba hace un momento, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros somos hijos de Dios, no solamente en el templo, no solamente en la casa de oración, sino desde que nos levantamos, hermanos, y en todas nuestras actividades hasta que volvemos a nuestros hogares, vamos a la cama a descansar, estamos descansando y nosotros estamos siendo hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, esas promesas o esos compromisos que hemos tomado de serle fiel a nuestro Padre Celestial, debemos cumplirlas cada momento que va transcurriendo en nuestra vida. Mencionábamos hace un momento, hermanos, que nosotros hacemos una promesa máxime cuando llegamos a las aguas bautismales. El apóstol Pablo, hermanos, mencionaba en las Sagradas Escrituras, y he aquí, dijo Pablo, todas las cosas viejas han pasado y fueron dejadas atrás y ahora todas son hechas nuevas cuando nosotros pasamos, hermanos, por esas aguas bautismales. Y por lo tanto, hermanos, significa que nos vamos a cuidar en nuestra vida cotidiana, en nuestro actuar cotidiano, de no hacer aquellas cosas que antes practicábamos, porque tales cosas nuestro Padre Celestial las desecha. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron. El apóstol Pedro, hermanos, hablando acerca del bautismo, también decía: el bautismo que nos corresponde a esto nos da la salvación, pero no quita las impurezas del hombre. Por lo tanto, el hombre, hermanos, debe procurar hacer la voluntad de Dios en su vida. Dice un texto, hermanos, en las Sagradas Escrituras, la carta que el apóstol Pablo, hermanos, escribiera a los romanos. En el capítulo número 8 vamos a leer, Romanos, hermanos, en el capítulo número 8, la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encontraba en Roma. Capítulo número 8, hermanos, y vamos a leer desde el verso número 14 en adelante, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, decíamos, en el verso número 14, vamos a leer lo que la bendita palabra de nuestro Dios nos dice, y dice así las Escrituras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice la palabra, son hijos de Dios. ¿Cada cuánto tiempo somos guiados nosotros por el Espíritu de Dios, hermanos? Todos los días. A cada momento, hermanos, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se aparta de nosotros. Por ello, hermanos, de pronto hay enseñanzas en las que en un momento determinado piden que el Espíritu descienda sobre aquel lugar. Cosa, hermanos, que las Escrituras no nos enseñan de esa manera, sino que el Espíritu de Dios, una vez llega a la persona, ya leíamos el texto de la primera carta a los Corintios, donde se nos enseña que somos, hermanos, templo del Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, decía el apóstol Pablo, y ya no somos nosotros. Nuestro cuerpo ya no es nuestro porque el Espíritu de Dios está morando, hermanos. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo en esta lectura que estamos leyendo. También dice el verso 14 que leíamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el texto, estos son hijos de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido del Espíritu, el Espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre, o Padre mío, quiere decir esta lectura. Verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué, hermanos? De que somos, dice la palabra, hijos de Dios. Hay otro texto, hermanos, que también el apóstol Pablo señala en la carta a los Gálatas, si no mal recuerdo, que dice el apóstol Pablo, hermanos, que nosotros cuando pasamos por las aguas bautismales o por las aguas de la muerte, somos en ese momento, hermanos, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y acá Pablo nos está diciendo, hermanos, que ese sello del Espíritu es el que da testimonio a nuestro Dios, o a nuestro espíritu, mejor dicho, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, sigue diciendo, hermanos, el apóstol Pablo, texto 17, y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Y dice el texto número 18, un texto muy maravilloso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Texto 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse o ha de ser manifiesta de parte de Dios. Qué maravilloso las Escrituras, hermanos. Desde el tiempo antiguo nos dejaron la enseñanza que íbamos a pasar por dificultades. Y si aún, hermanos, en estos días nosotros nos sentimos en dificultades porque, aunque no querramos, pero como humanos que somos, hermanos, así nos sentimos agobiados por esta situación. Pero hemos comentado, hermanos, en otra oportunidad, si nosotros por una enfermedad sentimos agonía, sentimos miedo, sentimos aflicción, sentimos temor, ¿cuántas cosas, hermanos, no pasaron aquellos hijos de Dios que eran asesinados por causa de hablar del santo y bendito evangelio de nuestro Dios? Hombres, hermanos, que fueron decapitados, dice la palabra, y la historia lo confirma, hermanos. Hombres que fueron aserrados en el tiempo antiguo tras aquellas persecuciones. Hombres, hermanos, que fueron confinados a morir, hermanos, de diferentes maneras atroces, hermanos, pero que una cosa había en ellos. Y retomo nuevamente las palabras que el salmista David decía: una cosa he demandado y esta buscaré. Estos hombres, hermanos, quizás en otras palabras, en diferentes escenarios, pero suponiendo que estos hombres hayan tomado esas palabras de David, la cumplieron al pie de la letra, porque no les importó entregar sus vidas, hermanos, por amor a nuestro Padre Celestial, por el amor de defender la santa y bendita palabra. No fueron doblegados, hermanos, a hacer las cosas que el maligno les ordenaba que hicieran. Hemos dicho en otras veces, hermanos, que estos textos de los cuales ahora nos gloriamos, de los cuales ahora participamos de las Sagradas Escrituras, muchos hermanos en el ayer, muchos hermanos nuestros, amados hermanos, tuvieron que ofrendar sus vidas para que nosotros tengamos este libro sagrado, el cual, hermanos, nos conduce, nos da la pauta, nos da un mapa de cómo poder alcanzar, hermanos, la vida eterna que el Señor ha preparado para sus hijos. Pero esa vida eterna, hermanos, no la vamos a llegar a obtener si no tenemos aquel compromiso, si no cumplimos, hermanos, aquel compromiso que un día hicimos cuando esta enseñanza llegó a nuestras vidas. Por ello, hermanos, recalco nuevamente, el que no asistamos a la iglesia, no dejamos de ser hijos de Dios. En donde quiera que estemos, en donde quiera que haya un hijo de Dios, hermanos, el apóstol Pablo nos enseñaba, y vamos a leer el texto, hermanos, en la carta a los Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, hermanos, y vamos a leer del texto número 12 en adelante. Capítulo 2, hermanos, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Filipenses. El versículo número 2, hermanos, dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos,
Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. ¿Y qué más dice Pablo, hermanos? Con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como también el hacer por su buena voluntad. Haced todo, dice el versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Donde quiera que esté un hijo de Dios, hermanos, la luz de Dios debe resplandecer en aquel lugar. Y allí estamos cumpliendo, hermanos, aquella promesa que hicimos. Allí estamos cumpliendo aquel compromiso. Allí estamos poniendo en práctica, hermanos, los mandatos que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Vuelvo y recalco, una vez llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ya no somos ignorantes. Sabemos nosotros, hermanos, los que conducimos quizás vehículos, sabemos que si nos atravesamos una luz en rojo del semáforo, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos quebrantando la ley, estamos infringiendo la ley. Y ya sabemos que hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Entonces, si nos atravesamos el semáforo en rojo, no lo hacemos, hermanos, por ignorancia, sino porque simplemente queremos quebrantar, queremos infringir la ley. Y ya debemos reconocer, hermanos, que el infringir la ley una consecuencia tiene. El pecado, hermanos. El apóstol Pablo dijo, mas la paga del pecado es la muerte. El día que de él comieres, le dijo Dios al hombre desde el principio, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por tanto, hermanos, hijos de Dios, somos en todo lugar, en todo momento, en cualquier situación a la que nos enfrentemos. El llamado entonces, hermanos, es para que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos críticos, hermanos, y solo vamos a recordar algunas cosas que a los hijos de Dios les pasaron en el ayer. Por ejemplo, el mismo salmista David, hermanos, en el Salmo número 44, vamos a leer por acá una porción de la palabra de nuestro Dios. En el Salmo número 44 vamos a leer por acá un texto de hombres, hermanos, que escribieron en el ayer. Perdón, este salmo no es de David, pero hay que recordar que aparte de David, del rey David, otros hombres también escribieron salmos. Salmo número 44, hermanos, y vamos a leer en el texto 20, y dice la bendita palabra de nuestro Dios. Desde el texto 17 vamos a leer. Todo esto, decía el escritor, nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Dice el verso 20, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, dice la palabra, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti, dice la palabra de nuestro Dios, nos matan cada día. Somos contados como ovejas. ¿Para qué dice la palabra? Somos contados como ovejas de matadero. Ya mencionábamos antes, hermanos, muchos hijos de Dios, por obedecer estos escritos sagrados, hermanos, ofrendaron sus vidas. Para que nosotros tengamos estos escritos sagrados en nuestras manos hoy en día, para que nosotros hablemos libremente, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, muchos hombres, como está diciendo acá el escritor, fueron contados como ovejas de matadero, fueron degollados, murieron a filo de espada, murieron decapitados, murieron de diferentes maneras, hermanos, que el hombre pueda imaginarse hoy en día. Y todo por defender la palabra de nuestro Dios, por defender, hermanos, el evangelio de salvación. Pero esos hombres, hermanos, también reconocemos, el escritor a los hebreos, hermanos, en el capítulo 11, dice la palabra que conforme a la fe murieron todos estos hombres.
no recibiendo lo que se les había sido prometido, porque no quería Dios, hermanos, perfeccionarlos a ellos, dice la palabra, aparte de nosotros, sino, hermanos, para que todos aquellos que perseveremos hasta el fin, porque así dice la palabra de nuestro Dios, aquel que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar, hermanos? Este, dice la palabra, será salvo. Aquel que sea hijo de Dios y que actúe en su vida como hijo de Dios y que persevere hasta el fin, será salvo. Y será salvo, hermanos, no solo él, sino con todos los que aman su venida, dijo el apóstol Pablo. Aquellos hombres que ofrendaron su vida, hermanos, entonces los vamos a ver ya no con aquellas heridas que el hombre provocó a aquellos hijos de Dios. Uno quizás de los primeros martirios, hermanos, que conocemos ya de la iglesia, ya de nuestra era, un siervo llamado Esteban, dice la palabra, que por cierto, hermanos, a los pies de un joven, ¿cómo se llamaba, hermanos? A los pies de un joven llamado Saulo, dice la palabra, pusieron las vestiduras de aquel hombre y empezó, hermanos, el pueblo enfurecido a lanzar piedras contra aquel hijo de Dios. Porque no querían escuchar el consejo, hermanos, y les estaba hablando la verdad, las acciones negativas, les estaba corrigiendo, hermanos, todos aquellos comportamientos que no eran de hijo de Dios, hermanos, a aquellos que se sentían hijos de Dios, porque el judío orgulloso así se sentía como que era hijo de Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo en cierta oportunidad: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacéis. Porque aquellos hombres le decían: si nosotros hijos de Abraham somos. Jesús les decía: si fuerais hijos de Abraham, ciertamente las obras de Abraham haríais. Mas no hacen ustedes las obras de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les decía. Porque un hijo de Dios, hermanos, independientemente el lugar donde esté, independientemente la situación como estamos leyendo, decía el salmista, hermanos, en este texto que leíamos, cada día por causa del nombre de nuestro Padre Celestial eran contados, hermanos, como ovejas de matadero. Otro hombre, hermanos, y otro ejemplo vamos a ver nada más porque ya el tiempo se nos está agotando. Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo número 20. Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo número 20 dice también la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer del texto número 17, si no mal recuerdo. Ya les confirmo la cita. Hechos, hermanos, capítulo 20. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a leer del versículo número 17 en adelante. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hablando, hermanos, la escritura del apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de sus mismos hermanos, dice la palabra, por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, como dice la escritura, hermanos, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, hermanos, que lo acogieran como a un rey. El Espíritu, dice Pablo, le daba testimonio que lo que le esperaban eran cárceles, que lo que le esperaban, hermanos, eran tribulaciones y tantas cosas. Y podemos seguir viendo, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Creo que estudiábamos en la lección pasada esos textos. Hace una narración el apóstol Pablo de todas las cosas que padeció, hermanos, pero nunca dejó de ser un hijo de Dios.
nunca dejó de cumplir, hermanos, aquellas palabras, aquellas promesas que Pablo había hecho. Y pregunto, hermanos, ¿en qué momento se habrá comprometido Pablo con nuestro Dios, hermanos? Recordamos aquella oportunidad cuando dice que después de la muerte de Esteban, aún respirando amenazas contra la iglesia, se fue a los principales de la sinagoga, a los principales de los sacerdotes, les pidió cartas para seguir asolando a quién, hermanos, a la iglesia. Iba camino de Damasco, dice la palabra, cuando se le aparece el Señor y cae el apóstol Pablo rendido. ¿Quién eres?, le dice Pablo al Señor. Le dice el maestro con todo amor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice nuestro Salvador, hermanos, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, que cuando en ese cruce de palabras, el apóstol Pablo ya rendido, le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se estaba comprometiendo allí o no el apóstol Pablo, hermanos? Y pregunto, ¿cumplió ese compromiso el apóstol Pablo, hermanos? Al pie de la letra. ¿Qué quieres que haga?, le dijo el apóstol Pablo. Y acá Pablo está diciendo: voy a Jerusalén, lo que me espera en el camino no lo sé, salvo que el Espíritu me da testimonio que me esperan aflicciones, prisiones, azotes y una serie de cosas. Pero por esos azotes y esas prisiones, hermanos, Pablo no dejó de ser, dice la palabra, hijo de Dios. Lo metieron en la cárcel allá en el alboroto de Éfeso o de Filipos, no recuerdo. Y le acompañaba un hombre llamado Silas, y estando en medio de la cárcel en la noche, los presos allí atados de pies y manos, ¿y qué hacía Pablo? Dice la palabra, hermanos. Oraban a Dios y cantaban himnos. Y fíjense que yo, hermanos, he platicado con algunos de nuestros hermanos, y yo guardo la esperanza, hermanos. Faltan algunos días para que conmemoremos la cena del Señor, quizás el evento más importante que como iglesia celebramos. Y yo tengo la certeza, hermanos, que para ese día estas tempestades desaparezcan de la sociedad, porque es la señal que como hijos de Dios tenemos. Y sabemos, hermanos, que el Señor no desampara a sus hijos. Faraón iba con sus ejércitos detrás de Israel. Israel se hallaron, hermanos, al borde de la muerte, porque no tenían para dónde tomar camino. ¿Y qué hizo nuestro Dios, hermanos? Apartar las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara, dice la palabra, por tierra seca. Aún en las peores situaciones, hermanos, debemos afirmar nuestra confianza en Dios y Él ha de libertar a su pueblo. No importa, hermanos, la situación en la que atravesemos, somos hijos de Dios. Hemos sido lavados, hermanos, con la sangre de su Hijo amado. No fue fácil, hermanos, que el Hijo de Dios se despojara de su Hijo. Para que el Señor Jesucristo, hermanos, no fue fácil decirle al Padre: sí, acepto esta tarea que me estás entregando, porque quería venir a limpiar los pecados de toda la humanidad. Por ello, hermanos, al recordarnos de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ahora, hermanos, debe servirnos este tiempo para reflexionar en nuestra vida y acatar, hermanos, las órdenes y los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos ordena a través de su palabra, porque de esa manera, hermanos, alcanzaremos la corona de vida eterna. Pablo en sus últimos días de vida decía en la segunda carta que le escribe a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado, decía el apóstol, la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, decía Pablo, sino a quienes más, hermanos, a todos aquellos que aman
su venida. Dios, hermanos, en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, dijo Pablo: Dios es un Dios de toda consolación y que nos consuela en cada tribulación que nosotros vamos atravesando. El apóstol Pedro, hermanos, también en la segunda carta escribía y decía el apóstol: es necesario que por muchas tribulaciones lleguemos nosotros al reino de Cristo, al reino de Dios. Así como el oro, decía Pedro, es probado por el fuego, es pasado por el fuego para comprobar que verdaderamente es oro, los hijos de Dios debemos pasar por diversas tribulaciones para que lleguemos, hermanos, gloriosos, para que lleguemos con toda libertad, con toda victoria, a obtener esa corona de vida. Un texto leo, hermanos, y con esto finalizamos nuestra meditación. La carta a los Hebreos, hermanos, en el ya les digo la cita, la carta a los Hebreos, capítulo número 2, hermanos. Carta a los Hebreos en el capítulo número 2, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Versículo 1 en adelante vamos a leer, hermanos, y dice así las Escrituras. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice la palabra, nos fue anunciada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros a una salvación tan grande? Dice el escritor a los Hebreos. No podemos, hermanos. Ahora es momento de afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y esa fe que tengamos en Dios, hermanos, debe entenderse como obediencia a los estatutos, a los mandamientos, a las leyes que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para que triunfemos a pesar de las adversidades. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en sus corazones. Les amamos en el Señor a todos nuestros hermanos que nos escuchan, aún en la distancia y fuera de nuestras fronteras. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Paz a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, hemos recibido el consuelo de la bendita palabra de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, vamos a cantar las alabanzas que glorifican su bendito nombre. Y vamos a hacerlo, hermanos, con la alabanza número 256, que se titula Todo en todo es Jesucristo. ...256... Y a la gracia de mi Señor y Rey me compró y libertó. En mi corazón hay alegre son, del honor al Redentor. Todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Es más bello que los lirios o que una rosa carmesí. El desierto en huerto Jesús tornó y lo hace florecer. Cual rubí precioso es para mí el divino Salvador.
Todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Es más bello que los lirios o que una rosa carmesí. Él me da solas y descanso y paz en la dulce comunión. En mi ser vive Él, soy feliz doquier, llena Él mi corazón. Todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Es más bello que los lirios o que una rosa carmesí. Al venir desde Él es mi sostén, sustentado de Él yo soy. No me encanta más el poder falaz, con Jesús yo siempre voy. Todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Es más bello que los lirios o que una rosa carmesí. Alabanza número 133, hermanos. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Te basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Esa felicidad, hermanos, embarga nuestros corazones y nos permite, hermanos, correr otra semana más, y conforte, hermanos, nuestros corazones para que, unidos en el clamor a nuestro Padre Dios, sea la iglesia de Dios, hermanos, guardada. Cantamos, hermanos, para concluir, alabanza número 172. Ya el fin se acerca. 172.
Ya el fin se acerca de tu día santo. Benigno acoge la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio de agradable olor. Por las mercedes de tu amor debidas, por el descanso y plácido solaz, mil gracias sean solo a ti rendidas, Rey de los reyes, príncipe de paz. De nuestro culto borra los defectos, da nuestras preces eficaz virtud. Tu amor tan solo nos hará perfectos, solo tu gracia nos dará salud. Haz que del mundo la escabrosa senda correr podamos con seguro pie, y en los conflictos que la duda tienda, tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas celestial festín, nos anticipa la sin par ventura de aquel reposo que será sin fin. De esta manera, hermanos, hemos adorado el bendito nombre de nuestro Dios, hemos guardado su palabra, hermanos, y nuestros corazones rebosan de alegría y de confianza en que la gracia divina, hermanos, cubrirá los hogares de cada uno de sus hijos. Doblamos nuestras rodillas, hermanos, para dar gracias. Pero antes, hermanos, de orar, hermanos, de despedirnos, hay un anuncio pertinente, hermanos, que nos comunica nuestro hermano Héctor. Paz, hermanos, nuevamente, solo recordar específicamente para nuestros hermanos de la Iglesia de Dios acá en San Salvador, o la Central como le conocemos. Les anunciábamos por la mañana el listado de los hermanos que van a pasar la cena y que van a participar de la cena y cómo están distribuidos. Quizás vamos a hacer llegar, hermanos, esta información a cada uno de ustedes, allí en donde nos escuchan. Vamos a procurar, nuestros hermanos del Consejo Local en este lugar procurarán hacer llegar la información hasta el último hermano que tengamos y que sea parte de esta iglesia, para poder anunciarles cómo va a ser la distribución, hermanos, de la cena, porque, bueno, el plan que se les anunciaba es hasta ahorita es tentativo, porque dependemos también, hermanos, de las instrucciones que las autoridades nos den por la noche. Recordar, y como un pequeño comercial, a las 8 de la noche, el señor presidente de la República, 8:30, ¿verdad? El señor presidente de la República estará dando una cadena nacional en donde probablemente, hermanos, hayan más restricciones. Y de acuerdo a esas restricciones, nuestros planes que por ahorita tenemos puede hacer de que se vean afectados y cambien. Pero, hermanos, les tomamos quizás el compromiso con nuestros hermanos de Consejo Local, que les vamos a mantener informados de todas las decisiones que podamos, o que nuestros hermanos puedan llegar a tomar, y pues les vamos a, y todas las variantes, hermanos, que puedan surgir en los próximos días. Así es de que
Les pedimos quizás también mantenerse en contacto con nuestros hermanos de Consejo Local, ahí por medio de la página en Facebook, que allí pueden mandarnos en privado para alguna información que necesiten. Y quizás algo bien importante, sabemos que hay hermanos nuestros que no tienen acceso a tecnología. Tratemos de contactarlos a esos hermanos, creo yo que más de algún número de teléfono podemos tener por ahí, para que les podamos mantener al tanto también, hermanos, de toda la información que pueda ir surgiendo en los próximos días. Queremos también hacer un saludo o enviar un saludo a todos nuestros hermanos que fuera del país se han unido a nosotros en esta oportunidad. Hermanos, tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras, hermanos de Australia, hermanos de Italia, hermanos de España, hermanos de diferentes ciudades en Estados Unidos que han estado en sintonía con nosotros, que el Señor hasta allá donde se encuentren cada uno de ustedes pueda bendecirles. Estamos pidiendo a nuestro Dios que el Señor nos libre también de esta situación difícil a la que nos enfrentamos y que salgamos hermanos victoriosos, y también no solo por nuestros hermanos, sino también por la sociedad en general, hermanos, que está siendo afectada por esta enfermedad. Así es de que estos son los anuncios que tenemos. Vamos a ir finalizando ya esta transmisión, no dejando de recordar, hermanos, que somos hijos de Dios. Aquí y en cualquier lugar en el que estemos, pues sabemos que estamos alabando a nuestro Padre Celestial. Vamos a llegar hasta acá entonces. Nuestro hermano ministro Andrés Hernández nos acompaña y él le vamos a delegar la oración final de esta oportunidad. Pues habían algunos hermanos que se encontraban en ayuno. Aprovecharemos también para poder hacer la oración de entrega para en esta oportunidad. Así es que dejamos a nuestro hermano ministro Andrés Hernández, quien finalizará con palabras de oración y con la bendición en esta oportunidad. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, hacemos una oración de rodillas. Bendito Padre Celestial, delante de ti hemos estado reunidos glorificando tu nombre y también compartiendo este mensaje de vida con tus hijos en los diferentes lugares donde se han conectado con nosotros. Damos gracias por cada uno de ellos y pedimos la bendición, Padre, para que desde el lugar donde están tú puedas acompañarlos y puedas protegerlos de este mal que nos ha sobrevenido. Eterno Dios, algunos de tus hijos también se han sometido a ayuno este día y queremos pedirte por ellos para que les fortalezcas y puedas escuchar las oraciones desde lo más profundo de su ser han realizado. Pedimos por tu iglesia amada en los diferentes lugares, para que tú te manifiestes y le bendigas. Así pedimos por esta nación, Señor, que tanto necesita de ti. Y pedimos también por todos esos lugares a nivel mundial que se han visto afectados por esta pandemia, para que en cualquier lugar, Señor, tú puedas manifestarte, obrar y dar tu respuesta, Padre bendito. Necesitamos que te hagas presente, mi Dios, y puedas solventar todas las peticiones que tus hijos te hacen. No es que dudemos que no estés, sino que sabemos, Padre bendito, que tú contestas a su tiempo, cuando tú lo consideras, reconociendo que todo lo que haces es perfecto y que todo lo que haces es para nuestro bien. Así es que, Padre bendito, nos inclinamos a ti y pedimos de ti, Señor, tu manifestación gloriosa. Pedimos por tus hijos que han estado en sacrificio, para que recibas, oh Señor eterno, este fruto que te han dado, Señor, que lo recibas con agrado y que contestes sus plegarias. Y hoy que este sábado está cerrando, que nos bendigas a todos. Posiblemente, Señor, este día que inicia tendremos que salir a trabajar para obtener el pan de cada día. Vamos a estar en la calle, pero si donde quiera que estemos, que tú nos puedas bendecir. Y si es necesario que también estemos recogiditos en nuestros hogares, que tú permitas que podamos obtener el sustento diario para poder sobrevivir, que nada malo nos acontezca. Así como en el ayer se evidencia en las Escrituras que los cuervos llevaban a aquel siervo tuyo la comida, que podamos obtenerla nosotros y que no nos haga falta. Oh Dios, te lo pedimos. Por todos y cada uno, que tú te puedas manifestar. Y todo lo hacemos bajo el perfecto nombre de tu amado Hijo Jesucristo, así como pedimos, Señor, por nuestras autoridades civiles,
para que tú siempre les llenes de sabiduría y tomen aquellas decisiones adecuadas por el bienestar de este país, por cada uno de los líderes en los diferentes lugares, para que tú te puedas manifestar en ellos también, porque lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz a vosotros.